¿Cómo están? Yo vengo a contarles una historia. Es una historia de un objeto que seguramente todos conocen, lo han visto, lo usan, lo odian, lo aman, y es esta botella. La historia de esta botella puede tener un final conocido, o a lo mejor un final que tú quieras decidir para esta botella. Veamos, yo la compro, la utilizo y la tiro. Y depende de dónde la tire, es en donde empieza la historia. Puedo tirarla a lo mejor en un bote, que va a ser recolectada por un camión. Hombres que con su fuerza llevan todas esas bolsas diariamente a un sitio y queda enterrada ahí para siempre. Puedo también tirarla en otro bote, en donde es llevada a un centro, en donde se mezcla con botellas similares como esta, se utiliza para nuevas cosas, se reaprovecha y no termina, como la otra historia, enterrada para siempre. ¿Qué final te gusta más a ti? Te voy a contar cómo podemos decidir que esta botella tenga un mejor final y te vas a dar cuenta que esa decisión es tuya. En el mundo habemos billones de personas. Diariamente generamos cantidades tremendas de basura. ¿Alguien sabe o alguien tiene una idea de cuánta basura está generando diariamente? Yo te voy a decir. Tú generalmente estás produciendo 1.2 kilogramos de basura al día. Me podrías decir, bueno, pero 1.2 kilogramos es como si fuera, bueno, una bolsa de arroz de 1 kilo. Dices, no es tanto, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de la basura? Que además del peso del cual se compone, la basura tiene un volumen. Y no nada más eso, la basura está llena de contaminantes y también de agentes infecciosos. Entonces, si yo te dijera que necesitamos 1 kilogramo de esta botella, de estas botellas de plástico, ¿alguien tiene idea de cuántas botellas necesitaríamos? 115 botellas. 115 botellas. 115 personas que usan esta botella. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? 115 botellas que forman un volumen enorme y que se traducen en solo 1 kilogramo. Ahí empieza realmente uno de nuestros problemas de la basura. La primera cosa que te quiero decir hoy es que pensamos que el problema de la basura es ajeno a nosotros y no nos damos cuenta que realmente el gran problema de la basura tiene que ver con las decisiones que tomamos diariamente y con que no queremos ver lo que está pasando diariamente ante nuestros ojos. Te decía que tú generas 1.2 kilogramos de basura diariamente. En el mundo, anualmente, o sea, cada año, se generan 1.8 billones de toneladas de basura. En México, en nuestro país, generamos 45 millones de toneladas al año. Y en Cancún, en donde vivimos nosotros, generamos 439 toneladas de basura al año. Estos números podrían ser como, bueno, sí es muchísimo, ¿no? Traduce eso en camiones de basura, rutas de recolección, personas que compraron estos residuos, bolsas que se generan además, procesos productivos, fábricas, todo lo que va atrás del residuo que yo genero. ¿Te das cuenta que esta historia tiene mucho más trasfondo? Nosotros pensamos que el problema de la basura termina cuando sacamos nuestra bolsa y se la lleva el camión. Pero en realidad es que ahí es en donde empieza realmente el problema de la basura. Generalmente, y lo he escuchado muchísimo porque he hablado a personas como ustedes y personas en varios lugares de México y del mundo, y nos quejamos siempre que el problema de la basura es un problema del gobierno, de educación, de falta de presupuesto, de corrupción. Y la verdad es que no lo voy a negar. Sí, es un problema de todas esas cosas, pero en realidad el grave problema del sistema de recolección es porque los camiones no se dan abasto. ¿Y saben por qué no se dan abasto? Porque no nos damos cuenta que lo que yo tiro, lo tira también el de al lado, y el de al lado, y el de al lado. Entonces, qué fácil es quejarnos que no pasan por la basura, cuando en realidad no nos damos cuenta que el problema podría ser muy distinto si tomamos unas decisiones muy distintas. Van a ver a dónde quiero llegar con todo esto. Pero primero vamos a ver qué hay en nuestras bolsas de basura.
En nuestras bolsas de basura hay una gran cantidad de objetos que tiramos. Si nosotros hiciéramos una radiografía como la que están viendo en esta imagen, se van a dar cuenta que en la basura la mayor cantidad de lo que compone la bolsa es residuos orgánicos. Y es muy importante darnos cuenta de estos residuos orgánicos. Incluso me atrevo a decir, y ha habido estadísticas, que más del 40, incluso entre 50 y 60% de los residuos están compuestos, de los residuos de nuestra bolsa de basura están compuestos por residuos orgánicos. Este es un problema enorme. En primera, porque no lo estamos aprovechando de la manera en la que podríamos. Y en segunda, porque estamos liberando con esos residuos orgánicos una gran cantidad de focos de infección y que además pueden contaminar lo que hoy nos importa muchísimo, que es el agua, nuestro sistema acuífero. Por eso es importante saber qué hay en nuestra basura. Yo tengo pues ya unos, ¿qué será?, 12 años trabajando con cuestiones de basura y me dicen, ¿pero cómo te gusta trabajar con la basura? Es impresionante cómo la basura es una radiografía de nuestras vidas. Si ustedes quieren saber de alguien o de algún exnovio o de algún algo, no es cierto, luego me van a demandar, vayan a ver qué hay en su basura. Es una radiografía tal cual. Y bueno, lo que quiero decir es que es un reflejo de nuestros hábitos diarios. ¿Qué tanto estamos generando? ¿Qué tanto estamos consumiendo? ¿Qué tipo de productos? ¿Lo estamos reaprovechando? ¿Qué marcas? ¿Qué empaques? Muchísimas cosas. Entonces, dándonos cuenta de lo que hay en nuestra basura, vamos a poder identificar esas pequeñas acciones que podemos hacer diferentes. Entonces, ya vimos qué es lo que hay en nuestra basura. Además de los residuos orgánicos, lo que pueden identificar ustedes en una radiografía de bolsa es residuos que se pueden aprovechar para reciclar. Y a estos residuos les vamos a llamar materiales. ¿Pero por qué materiales? Les voy a dar una anécdota. Yo trabajo con personas que están en centros de transformación, que son centros, pues digamos, donde se tratan los residuos. Y muchas veces yo escuchaba que decían, me vas a mandar el camión de material, ya viene por ahí el camión con materiales, ¿no? Y a esos materiales yo decía, bueno, ¿pero qué materiales? ¿Están hablando de bloque, de construcción o de qué? No, están hablando de lo que nosotros les llamamos basura. En el momento en el que nosotros cambiamos este chip o cambiamos la idea en nuestra mentalidad de que la basura no es algo sucio y que se puede aprovechar, como son precisamente los materiales reciclables, y les decimos materiales, vamos a poder hacer diferentes cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante entonces, primero, saber qué hay en nuestra basura, les dije ya, y ahora de eso que hay en nuestra basura, saber qué podemos aprovechar como materiales precisamente para no contaminar los ecosistemas, nuestras ciudades y nuestro preciosísimo manto acuífero. Todo esto que les estoy comentando tiene que ver con algo pues, que la verdad no es nuevo y que necesitamos cada vez difundir y difundir y difundir más. Esto se le llama manejo de residuos. El manejo de residuos en realidad tiene que ver no nada más con la basura, sino precisamente con no contaminar nuestros ecosistemas, con los sistemas de producción, con lo que estamos vendiendo y con cómo estamos aprovechando las cosas que necesitamos usar. El manejo de residuos se traduce en prácticas y actividades que podemos hacer en casa, que podemos hacer en nuestros comercios o incluso aquí, por ejemplo en Cancún, los grandes hoteles de más de 5,000 habitaciones tienen programas de manejo de residuos muy específicos. ¿Qué necesitamos? Voluntad. Esa es una de las principales claves de lo que necesitamos. Ahora, ¿de qué se trata este manejo de residuos? ¿Por dónde o cómo puedo empezar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer justamente, como les decía, es identificar qué es lo que estamos generando, de dónde viene y qué podemos hacer para revertir esas acciones. Pero más allá de identificar qué es lo que estamos generando, a mí me gusta como hacer un ejemplo muy visual de lo que pasa con la problemática de la basura. ¿Qué pasaría si a esta botella yo le pongo un nombre? Vamos a usar un nombre de los que están aquí. Esta botella se llama Hugo. Hugo usó esta botella y la tira.
va a tomar el camino que decida tomar. Pensemos que se va a la basura. La recolecta el camión y se va al basurero. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos ponerle nombre a cada una de las cosas que tiramos y que pensamos que es basura? Como en esta imagen que están viendo. Si los botes de basura tuvieran escritos nuestros nombres, o bueno, como decimos ahora, nuestros arrobas, ¿cómo se vería ese bote de basura? Lleno de personalidad, ¿no creen? ¿Cómo se vería un basurero? Realmente reflejaría todo lo que estamos tirando nosotros. Cuando tengo clases y me llevo a mis estudiantes al basurero, porque los llevo al basurero para que vean dónde termina su basura, ellos se dan cuenta que pensamos, como les decía hace un momento, que la basura desaparece mágicamente, pero en realidad no es así. Cuando ellos llegan al basurero y ven la montaña de basura como la que están viendo en este momento, y les digo, ahora tira tu basura ahí, ponle tu nombre primero. Entonces aquí ya le pusieron Hugo, por decirlo así, que aquí está Hugo. Le ponen su nombre y la tiran. Y entonces, ¿qué creen que pasa? Pues obviamente se dan cuenta que la basura no desaparece mágicamente y que se queda ahí enterrada para siempre, algo como consecuencia de su decisión. Ahora, ¿qué pasa? También me gusta decirles, cuando estamos arriba de esa montaña de basura, que aquí en Quintana Roo, como saben ustedes, en la península de Yucatán no hay montañas. Las únicas montañas que tenemos entre 20 y 30 metros de altura son las montañas del tiradero municipal. Los que no me lo crean, échenle una buscada. Cuando están los chavos arriba de esa montaña de basura, lo que les digo ahora es, en la superficie está esto, que es lo que nosotros tiramos. Y abajo hay cosas escondidas que estamos contaminando. Y ahí me detengo. ¿Qué es lo que pasa cuando tiramos la basura? Ustedes seguramente han visto que cuando tiran la basura hay, pues bueno, sacan la basura y hay una especie como de líquido, ¿alguien sabe cómo se llama? Gracias. Ese líquido se llama lixiviado. Cuando te dicen que saques la basura y que escurre ahí la basura, el agüita, perdón, de la basura, se llama lixiviado. Ese lixiviado es un líquido altamente contaminante. ¿Por qué? Porque está concentrado de todos aquellos químicos, pinturas, esmaltes, residuos de alimentos, todo lo que hemos desechado, esa agüita que dices, ¡uy, que ni me toque los pies! Imagínate, tú dices que ni me toque los pies, tiras la basura. Ahora, imagínate qué cantidad de lixiviados, o sea, de esa agüita, está en el basurero municipal. ¿Y sabes qué? En donde se tira la basura, digo, en el basurero hay una geomembrana que recibe esos lixiviados, como la imagen que están viendo ahora, pero es una poza entera de lixiviados lo que hay ahí. ¿Qué pasa con la basura que se tira en el monte? Con la basura que se tira en los cenotes, con la basura que se tira por ahí al pie de la carretera. Esos lixiviados, ¿a dónde se van? Al subsuelo. Y aquí, en la península de Yucatán, estamos día con día, con nuestras decisiones, voluntariamente contaminando nuestro acuífero con esos lixiviados. Es muy importante darnos cuenta de lo que está pasando. Y una vez más, no pensar que el problema de la basura se acaba cuando saco mi bolsa. No está ahí. Realmente alarmante que estemos contaminando este acuífero. ¿Por qué? Pues porque es nuestra única fuente de agua. Para nosotros como personas, para los animales, para las plantas, para los arrecifes, es la única fuente de agua que tenemos. Y si nosotros estamos contaminando este acuífero con nuestros residuos y además con los residuos o con los remanentes de nuestra basura, este problema en realidad pues va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. ¿Qué es lo que está contaminando el acuífero? Seguramente van a decir, bueno, pues lo que acabas de decir, los lixiviados. Sí, obviamente. Y además de los lixiviados, ¿qué es lo que está contaminando el acuífero? ¿Alguien tiene idea? Aguas negras, el drenaje. Si en una comunidad o si en una ciudad no hay una red de conexión al drenaje o no hay las instalaciones adecuadas para capturar esas aguas negras o ese drenaje, ¿a dónde se va esa agua?
ya les dije, se va al acuífero. Y ese acuífero no se queda ahí estático. El acuífero, los ríos subterráneos que conocemos, tienen un movimiento que llegan al arrecife. Y en ese trayecto, en ese movimiento que llegan al arrecife, pasan por los diferentes ecosistemas, las raíces de la selva se alimentan de esa agua, muchísimos ecosistemas están dependiendo de esos ríos subterráneos que nosotros estamos contaminando con esas aguas negras, bueno, y con muchas otras cosas. ¿Qué pasa? Y quiero hablar rápidamente de algo que se llama fosas sépticas. Las fosas sépticas son, digamos, como contenedores o receptáculos pequeños, medianos o grandes que utilizan algunas casas, establecimientos o incluso edificios para desechar ahí las aguas negras. Ese es otro residuo, es otro tipo de contaminante. Si no se cuida qué se hace con esas fosas sépticas, siendo el suelo tan permeable aquí en Quintana Roo, se va derechito a nuestro acuífero. Entonces hay que tener mucho cuidado con justamente los sistemas de drenaje, que estemos conectados a la red de sistemas de drenaje para que se le dé un tratamiento adecuado a esas aguas y que no se contaminen. Y obviamente pues también con las fosas sépticas. Ahora, ¿qué me dicen de otros tipos de residuos que utilizamos en casa? Seguramente en sus casas también utilizan aceite, ¿no? Aceite comestible. Bueno, ese aceite comestible es un alto contaminante también del acuífero. Si nosotros no disponemos del aceite de una forma adecuada, estamos contaminando muchísimo los ríos subterráneos. Fíjense, tan solo 1 litro de aceite puede contaminar 40,000 litros de agua. Es una cantidad tremenda. Y el aceite, como todos sabemos, pues es una sustancia que no permite que haya intercambio de oxigenación en el agua, que puede tapar ciertos espacios y que incluso cuando se endurece, ¿cómo se hace el aceite cuando se endurece? Pues taponea, así como las grasas en nuestras venas, ¿no? Taponea las tuberías, y también taponea los sistemas de la naturaleza, de los ecosistemas. ¿Qué podemos hacer entonces con el aceite? Disponerlo en un recipiente específico y llevarlo a un lugar en donde se pueda reciclar. ¿Qué se puede hacer con el aceite? Pues bueno, se puede utilizar como combustibles o se puede utilizar también como subproducto de otros procesos, digamos, como preparación de preparados de alimentos para ganado y demás, que bueno, ahí hay diferentes usos, pero se pueden utilizar para muchas más cosas en lugar de tirarse a la basura. Bueno, todos estos problemas que les acabo de comentar tienen que ver justamente con nuestras decisiones, con nuestras acciones y con cómo la basura y nuestros residuos están contaminando la ciudad, los ecosistemas y el acuífero. No porque esté abajo escondido en el suelo quiere decir que no sea importante. Aunque esté allá abajo escondido en el suelo, el acuífero es nuestro tesoro más grande y no podemos seguirlo contaminando con nuestras acciones inconscientes por el mal manejo de nuestra basura. Lo que quiero en realidad que se lleven como mensaje es que todos somos consumidores y todos también somos generadores. ¿Qué quiero decir con esto? Todos somos consumidores y nos tenemos que preguntar cómo compramos. ¿A dónde vamos a comprar? ¿Qué tipo de cosas estamos comprando? ¿Con empaques o a granel? ¿A quién se lo compramos? ¿A las grandes cadenas o a los productores locales? El problema de la basura no tiene que ver exclusivamente con lo que sacamos, sino con las decisiones que tomamos desde antes que compramos las cosas. Y desde ahí podemos prevenir un sinfín de acciones que se van así como en cascada. Si desde el inicio de la cadena de compra tomamos decisiones diferentes, créanme que los problemas de la basura van a empezar a ser muy distintos. Ojalá que nuestros problemas para manejar nuestros residuos fueran que ahora no tenemos a dónde llevar los reciclables. Ojalá. Y eso está en ustedes, ojalá. Bueno, pues lo que les quiero decir justamente es que estas decisiones tienen que ver con cómo va a impactar la cadena de consumo, pero también con cómo va a impactar la cadena de disposición. Esta palabra de disposición tiene que ver con cómo estoy yo desechando mis residuos. La disposición de nuestros residuos tiene que ser adecuada. Y ojo, ¿se acuerdan que les hablaba de los materiales? Bueno, pues los materiales entonces, que son los reciclables, los podemos llevar a un lugar en donde se puedan aprovechar. Incluso el aceite, como les comentaba, el aceite vegetal, para no contaminar.
Si en nuestra bolsa de basura que vimos antes hay muchos orgánicos, podemos aprovecharlos, reintroducirlos a la cadena. Fíjense bien lo que les voy a decir. En la naturaleza, nada se desperdicia. Los ciclos de la naturaleza son perfectos. Nosotros somos los que alteramos esos ciclos y estamos justamente viendo la forma de cómo reparar lo que ahora ya no sabemos en dónde poner. Seamos conscientes desde ahí. Las acciones que tomemos tienen que ser precisas para que tengan un impacto grande. Bien, ¿de quién es este problema? Pues este problema es de todos. Tenemos que darnos cuenta que este problema tiene que ver con cada uno de nuestros momentos del día a día en donde podemos tomar decisiones distintas. Hoy día hemos escuchado hablar de muchas soluciones y acciones que a lo mejor incluso son parte de un discurso como de moda, ¿no? Tenemos que reciclar y tenemos que ser parte del comercio local y el comercio justo y ahora podemos llevar nuestros residuos a un centro de acopio. Pero ¿qué tanto te has preguntado y qué tanto te has informado al respecto? ¿Quiénes son los recicladores de tu comunidad? ¿A dónde se llevan esos residuos? ¿En qué se transforman? ¿Estas bolsas oxodegradables en realidad se degradan? ¿Alguno de ustedes ha hecho el experimento de enterrar la cuchara biodegradable y que no se degenera y pasan 3 años y sigue ahí? Yo sí lo he hecho. Y ahí sigue. En lugar de seguir consumiendo esta información de moda, cuestionemos al sistema. ¿Qué es lo que está pasando? Nos quieren ahora introducir nuevas formas de consumo más sostenibles, cuando en realidad las decisiones pueden ser muy distintas desde nuestra casa y desde nuestra forma de cuestionar y de informarnos. A veces simplificar es la solución, ¿no? Y con esto quiero decirles que las R's que hemos escuchado son necesarias. Reducir, reutilizar, reciclar. Vamos a introducir retornar y vamos a introducir rechazar. Si rechazamos desde el inicio de la cadena, vamos a empezar a tener, pues, obviamente, consecuencias distintas. Ojalá y podamos realmente tener un manejo de residuos que afecte mucho menos al planeta, que afecte mucho menos a los ecosistemas y, obviamente, a nuestro acuífero, que es, pues, del que dependemos para tomar agua potable. Estas decisiones, como les dije, son diarias. No podemos excluirnos del problema. Y lo más importante es que nos demos cuenta que si nosotros aflojamos uno de los eslabones, los demás no van a funcionar. Y así como les dije que esta historia es una historia en la que tú decides cómo se escribe el final, la próxima vez que tú utilices este objeto o cualquier objeto en tu día a día que puedas tirarlo en un sitio en donde tú decidas cuál es la historia de este material o de este residuo, piénsalo 2 veces, porque tú decides cuál va a ser su final. Muchas gracias.